Muy buenas, bienvenidos a esta prolongación del ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia. Este año lo vamos a dedicar a la ilustración. En primer lugar, quiero indicar dónde vamos a grabar este año, que es en el Instituto Internacional Americano. Este es un centro cultural muy añejo, que tiene unas características propias muy interesantes. Fue creado por una pareja de misioneros protestantes americanos a finales del siglo XIX, cuando durante la Primera República se declaró la libertad de cultos. Ellos fueron al norte de España, a San Sebastián, pero entraron en contacto con gente de la Institución Libre de Enseñanza y vinieron a Madrid y organizaron este instituto fundamentalmente para ayudar en la educación femenina. Murió la persona que lo creó antes de poderlo ver en funcionamiento, pero inmediatamente empezaron a colaborar con las residencias señoritas y con el Colegio Estudios. Las residencias señoritas es el equivalente en femenino a la residencia estudiantes. En España, las mujeres en el acceso a las profesiones científicas tuvieron menos dificultades que en América. En América fue necesario hacer facultades de medicina para mujeres. Aquí no. Aquí entraron en las facultades de medicina y en las de farmacia. Pero aquí, igual que en las residencias estudiantes, se hicieron laboratorios científicos y aligeraron a la Universidad Complutense, sobre todo en las prácticas. Y dieron un impulso importante a la introducción de las mujeres en carreras científicas. Entraron también en contacto con la Junta de Ampliación de Estudios y de esa manera las mujeres se equipararon, no en número, pero sí hubo muchas mujeres que pudieron salir a investigar al extranjero. Después de la Guerra Civil, esto intentó ser tomado por Falange. La embajada americana lo alquiló, lo mantuvo como biblioteca y archivo durante mucho tiempo, y en los años 50 se instaló aquí el Colegio Estudio. Y en la actualidad sigue siendo el Instituto Internacional Americano, es decir, tiene una larguísima tradición cultural y, como casi todas las instituciones culturales madrileñas, con una larguísima tradición liberal. En este marco, nos vamos a desarrollar durante el programa de este año. Como saben, estamos preocupados por la humanización de la sanidad. ¿Qué quiere decir esto de la humanización de la sanidad? Todos deseamos profundamente ser tratados de una manera cercana, de una manera eficaz, de una manera cómoda, es decir, y cada día sentirnos más cercanos a las personas que nos cuidan. Y las personas que nos cuidan, los sanitarios, quieren exactamente lo mismo. Para conseguir eso, en primer lugar, la sanidad tiene que ser eficaz. Y por eso estamos haciendo un barrido a través de la historia, que no es tanto de historia de la medicina o de historia de la terapéutica, cuanto explicar cuáles son los conocimientos científicos que han permitido que la medicina en la actualidad sea lo eficaz que es. Tenemos que tener conciencia de que somos unos privilegiados y tenemos que tener conciencia de ese privilegio por vivir en la parte del mundo en que hemos nacido y concretamente por vivir en España.
donde tenemos una sanidad pública excepcionalmente buena. Entonces, la primera premisa para humanizar la sanidad es que sea eficaz. Por eso hacemos un barrido histórico que acaba con una reflexión no basada en la historia, sino en la actividad médica de un sanitario. Este año nos va a hablar un médico de atención primaria. Es decir, vemos cuál es el desarrollo de la ciencia, cuál es el desarrollo de las posibles circunstancias que son aplicables a la terapéutica, al final cómo se desarrolla la medicina. Pero sería hacer un barrido en el vacío si previamente no supiéramos cómo es el periodo. Por eso siempre se empieza con unas ideas generales de cómo ha sido el desarrollo histórico de ese periodo. En este caso, hemos pedido a la profesora María Dolores Herrero Fernández Quesada que nos hiciera esa introducción, y ella ha tenido la amabilidad de prestarse a hacerlo. Doña María Dolores, la doctora Herrero Fernández de Quesada, es profesora titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Es una mujer especializada en historia militar y en donde incluye aspectos científicos de esa historia. Y en los últimos años, o yo creo que en los últimos años, se ha dedicado también a trabajar sobre la mujer en la institución militar. Ha dirigido 4 proyectos de investigación como investigador principal, ha trabajado en 7 y 3 en Mineco. Ha sido secretaria académica del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense, es del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Historia Moderna, es coordinadora del Máster de Historia de la Monarquía Hispánica, ha comisariado exposiciones y es vicerrectora de investigación de la Facultad de Historia. Aparte de eso, tiene un currículum de excelencia impresionante que yo les invito a que consulten en internet, porque si no, pues se iba a hacer excesivamente larga esta presentación. Cuando quieras, María Dolores. Muchísimas gracias. No puedo empezar de otra manera que agradeciendo primero la invitación a la Fundación y, por supuesto, las palabras de presentación del profesor Puerto. Yo misma estoy impresionada, entonces creo que no hay que generar muchas expectativas, pero se lo agradezco de corazón. Es un ciclo muy bien planteado desde mi punto de vista, he estado consultando y creo que el ciclo está muy bien planteado, y a mí me toca simplemente dar un marco teórico a la ilustración española, a la ilustración en España en el siglo XVIII. Por supuesto que no puede estar desvinculada la ilustración española de la ilustración europea. Eso ha estado claro en toda la historiografía más antigua, más reciente. Y bueno, ¿qué es la ilustración? ¿Cuál es la definición o el concepto que la historiografía ha acordado para definir la ilustración? Pues sería un sistema de ideas, un movimiento, un sistema de pensamiento en el que la razón es medular. La razón hace que en torno a ella pues pivoten todas las actuaciones, actividades, proyectos, el desarrollo del hombre, el pensamiento. En fin, la razón además va a intentar articular las relaciones del hombre con la naturaleza, del hombre con Dios y con otros hombres, es decir, la sociedad, ¿no? ¿Cuándo se empieza a utilizar el término ilustración? Por situarlo nada más, pues tarde, en la década de 1780 en Alemania.
A partir de ahí, los historiadores asumen el término, el concepto historiográfico de ilustración, ¿no? Que será un movimiento policéntrico en Europa. Es decir, hay ilustraciones. Es la ilustración, la Europa de la ilustración, la Europa de las luces, pero hay ilustraciones con connotaciones en cada uno de los estados, en cada uno de los países. Eso quiere decir que a la hora de trabajar la ilustración española tenemos que contar con influencias, lo que se llaman influencias francesas, por supuesto, pero a mí me gusta recordar siempre también la influencia italiana en la ilustración española, la influencia italiana singularmente a partir del reinado y la llegada a España de Carlos III, que es el paradigma del monarca ilustrado, del absolutista ilustrado o del déspota ilustrado, como queramos, ¿no? La ilustración favorece en Europa y por tanto también en España se van a intentar seguir las tendencias, favorece la comunicación entre unos lugares y otros de Europa. Los viajes, por lo tanto, los viajes van a ser moneda de curso legal. Los ilustrados van a viajar, van a ver, van a escribir y van a transferir todo ese conocimiento y esa información. Va a ser bien interesante porque es una Europa cosmopolita. Los viajeros de un sitio y de otro, casi siempre enviados con un programa de viaje perfectamente diseñado por la monarquía. Bueno, pues estos viajeros que van a ir recabando información por Europa protagonizarán un tráfico fluido, ¿no? Y ahí va a ser muy importante porque es una actividad, una iniciativa del Estado, la de los viajes, los becados en el extranjero y demás. Ahí es muy importante la acción diplomática. La diplomacia va a estar implicada para dar infraestructura a todos estos viajeros y comisionados, como acuñaron en un término que todos hemos asumido los profesores Peset, comisiones al extranjero, o sea, viajes al extranjero en los que se recaba información para traer a España en aquellos momentos. La cronología de la ilustración española pues es similar a la cronología de la ilustración europea. A mí me gusta pensar, porque está documentado, que se arranca de la revolución científica de finales del siglo XVII y a partir de esa revolución científica es verdad que hay una serie de países más adelantados en la incorporación del pensamiento ilustrado, la dinamización de la nueva ciencia en Europa y de la nueva técnica, por tanto, de la nueva tecnología. En la España borbónica, vamos a entrar ya en el caso de España, que es lo que nos toca hoy. En la España borbónica vamos a hablar inevitablemente del reformismo borbónico. Llega la dinastía en el año 1700 con Felipe V y se articula y se pone en marcha y con cierta rapidez un programa de reformas que podríamos decir son reformas generalizadas. Son reformas en todos los ámbitos que llevarán a ese reformismo borbónico, va a llevar a la modificación de las estructuras políticas, económicas, culturales, científicas, militares. Va a haber una modificación de esas estructuras. Por lo tanto, la dinastía Borbón nos va a traer nuevos modelos que van a caminar al tiempo que el desarrollo de la ilustración en España, ¿no? Con Felipe V empieza todo esto, se modifican todos esos modelos que comentábamos, todas esas estructuras, y digamos que es una España, la de la Ilustración y de la mano de la nueva monarquía, una España en construcción. En construcción, un reinado muy largo, el de Felipe V, 45 años, en el que da tiempo a hacer muchas cosas, pero no todas, en absoluto, sino que hay que seguir construyendo y eso se hará en los reinados de Fernando VI y singularmente con mayor intensidad en el reinado de Carlos III. Vuelvo a repetir que el monarca de la Ilustración española por excelencia, o esa es la referencia que tengo o que tenemos. Bien,
Las estructuras políticas se van a modificar en la Ilustración de la mano del gobierno de Felipe V, de los asesores y gobernantes ministros de Felipe V. Entonces nos vamos a encontrar con un absolutismo monárquico ilustrado. Es decir, lo que previamente, en el siglo pasado, segunda mitad del siglo XX y todavía a principios del siglo XXI, se ha denominado despotismo ilustrado, ¿no? Pues la historiografía en los últimos años es más partidaria y tiene sentido denominarlo absolutismo ilustrado. Así lo haremos en esta charla de hoy. Absolutismo ilustrado, porque, bueno, evidentemente la historiografía ha reflexionado sobre este concepto y ha encontrado que despotismo e ilustrado entra en contradicción. Por lo tanto, absolutismo monárquico ilustrado sería el término o el concepto adecuado. El desarrollo de este nuevo modelo y de estas nuevas estructuras, las reformas, pues se van a hacer a partir de decretos, a partir de reglamentos siempre impresos, y en el ámbito político nos encontramos con los decretos de nueva planta, por todos conocidos, decretos de nueva planta que van a ir articulando ese nuevo sistema político, ese nuevo modelo. Hay que decir también que tan solo un año después de la llegada de Felipe V a España, se inicia la Guerra de Sucesión y que todo este programa de reformas, todo se va a hacer al tiempo que se sostiene la guerra. Esto es importante para el ámbito político, marca el calendario, para el económico también, pero también para el militar. El ámbito militar será uno de los aspectos en los que la monarquía va a dedicar mayores esfuerzos y va a hacer más cambios notables y de impacto, como veremos a continuación, ¿no? Los objetivos del programa ilustrado de la monarquía borbónica, los objetivos pues estarían centrados, siguiendo la documentación, las fuentes primarias de la época, estarían centrados casi siempre, igual que por otros monarcas europeos en sus países, en el progreso, la búsqueda de progreso amplio, progreso generalizado, en la utilidad de las luces, en la utilidad de la ilustración, la utilidad pública de la ilustración, aplicación de los avances, aplicación del progreso, innovaciones, vuelvo a repetir que en los mismos ámbitos. De la misma manera, desde el punto de vista político, este sistema, el absolutismo ilustrado, va a plantear una nueva forma de relacionarse el poder, la monarquía, con la Iglesia. Y eso va a ser importante para este programa de avances, de progreso generalizado, etc. Las relaciones con la Iglesia van a pasar por momentos más o menos difíciles. El regalismo se va a imponer, va a ser perseguido por la propia monarquía. La monarquía quiere tener control. Es absolutismo ilustrado, entonces quiere tener control de todo. Hay un afán de control importante que va asociado al afán de centralización de todo. Bien, pues entonces las relaciones con la Iglesia estarán mediatizadas, habrá tensiones en algunos momentos, en otros no, pero las relaciones con la Iglesia va a ser interesante porque la Iglesia tenía mucha ascendencia en el ámbito de la educación. Y para los ilustrados, para los monarcas ilustrados, la educación va a ser un punto medular, fundamental, de todas sus reformas. Va a estar siempre en el pensamiento de aquellos que están ostentando el poder junto al monarca a lo largo de todo el siglo, ¿no? Desde Fernando VI, Carlos III, se empieza a consolidar no solamente el pensamiento ilustrado en nuestro país, sino se empiezan a consolidar proyectos, iniciativas, actividades, instituciones que van a acompañar a la monarquía en el desarrollo de la Ilustración, ¿no?
la verdad es que desde el punto de vista político, este absolutismo ilustrado, y es muy bonito trabajar con las fuentes, ¿no? Este absolutismo ilustrado nos presenta un modelo de monarca paternalista, muy paternalista. Es decir, y esto marca que las reformas, todo este programa reformista se van a hacer desde arriba, hacia abajo, pero desde arriba, contando con la opinión de los de arriba únicamente. Entonces, ese paternalismo se puede constatar en las fuentes, en los textos. Carlos III escribe, quiero recordar que escribe a su hijo, el futuro Carlos IV, una carta, y en ese epistolario le viene a decir, entre otras muchas reflexiones, bueno, mira, el pueblo no lo sabe, es decir, el pueblo hay que pensar en darle lo mejor, en hacerle feliz, es la felicidad que querían transmitir a los súbditos, en mejorar muchas cosas que le atañen, pero lo haremos nosotros, porque son como los niños que se hacen sus necesidades encima y lloran porque les están cambiando y les están limpiando. El pueblo no nos va a entender a veces, no nos va a entender, pero nosotros debemos hacer esto por ellos. Es el famoso y manido todo por el pueblo y demás. En el ámbito de la educación, el programa político fue un programa amplio, un programa que se empieza a desarrollar desde, yo diría, desde los primeros años de la llegada de la monarquía. ¿Por qué? Pues porque a través de la educación entendían que habría una regeneración. Habría una regeneración, habría un progreso, que eso, en definitiva, iba a ser bueno y útil para los súbditos. Pero tampoco hay que engañarse, aquí no se está abogando nunca por la democratización de la enseñanza, evidentemente, porque eso llegará bastante tiempo después. En general, la Ilustración mueve las reformas, no la revolución, no los cambios drásticos y fundamentales. Entonces, eso se entiende, lo queremos entender de esa manera, ¿no? En educación es importante el control de esa educación. Para eso fue muy útil a la monarquía, 1767, la expulsión de los jesuitas, la expulsión de la orden jesuítica en España, que por cierto sí que había dado un nivel de enseñanzas científicas en sus colegios importante. No así la universidad, como veremos enseguida, como veremos después. Entonces, separar a los jesuitas de los centros de educación fue una maniobra que le dio a la monarquía y a sus ministros una mayor capacidad de movimiento, ¿no? También se crearán escuelas públicas y, sobre todo, algunas escuelas técnicas para la formación práctica, la formación profesional, podríamos decir. España adolecía en aquel momento, en la Ilustración, de mano de obra cualificada, digamos, es decir, tecnológicamente hablando. Entonces, se crearon escuelas públicas, pero también técnicas. Jovellanos, en alguno de sus textos, manifestaba que algo así como que la educación debería ser una educación laica y práctica. Ese es el pensamiento de uno de los ilustrados más significados de nuestra Ilustración española, ¿no? Otra cosa será el control de la enseñanza y las reformas en la enseñanza universitaria. Eso no fue fácil, eso fue difícil y no se obtuvieron resultados potentes. Las universidades no empatizaron con la monarquía a la hora de dinamizar ese proceso de progreso, incorporación de la nueva ciencia y la técnica en España. No empatizaron, las universidades estaban bunkerizadas, estaban cerradas, muy ancladas en el pasado, en la enseñanza de la escolástica. Todas las grandes universidades españolas. Hay algunos autores que nos han puesto ejemplos magníficos. Yo les recomiendo Ramón Gago de la Universidad de Granada, por ejemplo. Esto lo ilustra muy bien con algunos ejemplos que encontró en la documentación. Pues bien,
En las universidades la monarquía se va a encontrar con la resistencia activa de la universidad. El inmovilismo de la universidad lo podemos llamar o definir como queramos. Entonces se encargará a otro de los ilustrados más señeros de nuestra ilustración, a Pablo de Olavide, se le encargará un plan de reformas de las universidades, bueno, primero de la Universidad de Sevilla, que es donde él estaba. Y habrá planes y habrá proyectos, pero será realmente difícil que las nuevas enseñanzas que están circulando por Europa en todas las instituciones académicas, científicas y demás, se puedan incorporar a los programas de la Universidad Española. Será muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, la monarquía, lo veremos después, se va a apoyar en otras instituciones de nueva creación o de nuevo cuño, muchas de ellas, que serán las que le permitan, como parafraseando a Sarrail y a Richard Herd, pues que le permitan ser vehículos de la introducción de la ciencia y la técnica moderna en España, que era absolutamente imprescindible, por lo menos eso conseguirlo, ese logro, ese resultado, conseguirlo, ¿no? Entonces, en la universidad hemos visto en qué situación está. Desde el punto de vista político, hemos dicho, se fomenta la educación, se fomentan los valores de progreso en general en la monarquía, y también se van a fomentar en este concepto del absolutismo ilustrado tan focalizado, al menos teóricamente, hacia los súbditos, se va a hacer un importante fomento de las obras públicas y el urbanismo. Esto nosotros diríamos, bueno, pues para mejorar la calidad de vida, singularmente en el mundo urbano. Fomento y desarrollo, dinamización del mundo urbano, introducción de conceptos muy importantes para los espacios públicos y para la convivencia en las ciudades, como limpieza, higiene, esta parte preventiva, alumbrado, instalación de cementerios en las afueras. Esto es bien interesante porque, aunque choque con la resistencia a la mentalidad popular, el pueblo español se va a resistir a muchas de estas innovaciones o de estas novedades, pero verdaderamente son pasos hacia adelante. Por supuesto, luego después, construcción de carreteras. La comunicación en general, conceptualmente para la ilustración era muy importante en todas sus vertientes, y entonces las comunicaciones en las carreteras se intentó hacer un programa muy serio para mejora y reforma. Canales, puertos, obras importantísimas que mejorarán todos estos ámbitos en nuestro país. En cuanto a la administración, hemos visto reformas en el ámbito político que nos dan un sistema político novedoso después de la llegada de Felipe V. En la administración, lo mismo. El afán de control y el afán de centralización está presente en la creación, que es una de las obras de los Borbones, la creación de una potente burocracia centralizada. Una burocracia centralizada desde donde se va a ejercer el control de todos los puntos y territorios de la monarquía. Hablamos de los territorios peninsulares y de los territorios extrapeninsulares. La burocracia, la administración compartía objetivos, es decir, sumaba al absolutismo ilustrado del que acabamos de hablar. Y luego habrá una serie de herramientas nuevas que los Borbones incorporen al ejercicio del poder, al control del poder. Y en este caso solamente me voy a detener en un funcionario, el intendente. El intendente es un funcionario que se diseña la figura y las competencias y demás inspirado en los intendentes de Luis XIV en Francia. Y para resumir, porque no hay mucho tiempo, podemos decir que estaba conceptualizado como para que el intendente fuera los ojos y los oídos del rey en los diferentes territorios, de tal manera que nos vamos a encontrar con que tendrán un amplio abanico de competencias
fiscales y económicas, competencias políticas y competencias militares en cada una de las provincias. De hecho, está muy estudiada la figura del intendente, pero se están viendo un trabajo de investigación que dirijo, una tesis, estamos viendo cómo la figura del intendente es clave y fundamental cuando se produce el terremoto de Lisboa del año 1755 y ahora mismo podemos beber en esas fuentes de los intendentes, entre otras, para conocer el daño en el patrimonio histórico español, en determinadas zonas y territorios peninsulares, ¿no? Estructuras económicas. Las estructuras económicas también serán modificadas. Estamos hablando aquí ya no de nueva planta, decretos de nueva planta políticos, sino de lo que una parte de la historiografía ha denominado como la nueva planta fiscal. Reformas fiscales para una mejora de la recaudación. Esto ha unido a medidas también fundamentales como la liberalización del comercio de granos. Abro un paréntesis para decir que los motines de subsistencias en el siglo XVIII en España van a ser importantes y trascendentes. Hablamos de los de 1766 en Madrid y marcarán un antes y un después y un replanteamiento de las políticas. Y también importantísimo, se va a liberalizar el comercio con América en todos los puertos peninsulares. Esto es también clave y fundamental. Desde el punto de vista económico también podríamos situar algunas iniciativas, porque la Ilustración lo que tiene de atractivo es la cantidad de proyectos, iniciativas, planes que se van planteando para ver si se puede alcanzar el progreso que se anhelaba y las mejoras en todos los órdenes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la innovación, se plantearon, por ejemplo, la repoblación de determinados territorios de la península que estaban inermes, baldíos, y esos territorios, esa es una iniciativa que se le encarga al ilustrado Olavide, a Pablo de Olavide también, en la zona de Andalucía, para que levante las nuevas poblaciones que todos conocemos, la Carolina y todo esto, ¿no? Bien, pues se hace un proyecto de verdad que es realmente de raíz ilustrada, es decir, con todo el pensamiento ilustrado de fondo, pero toda la utilidad pública que tenía que tener aquello, etcétera. De la misma manera, más o menos tímidamente, pero sí que se va a hacer en este ámbito económico, aunque también político, un fomento de las reales fábricas. Las fábricas reales que van a estar en diferentes puntos de la geografía, también inspiradas en el modelo francés de Luis XIV, aunque no con los mismos resultados desde el punto de vista económico, ¿no? Y esta implementación de unas reales fábricas de diferentes productos y demás van a dar origen a algo muy interesante, que es también el proceso de intervencionismo estatal en el control de la fabricación de determinados productos. Esto empezará con Fernando VI, esa fase de intervencionismo ya a finales del reinado de Felipe V también, y con Carlos III habrá una consolidación de este programa al que se añadirá otro importantísimo, muy importante, que será el plan o proyecto de estatalización de la industria militar en España. Ahí está el origen, ahí está el arranque. La industria militar en España arranca su proceso de estatalización en este momento y es uno de los grandes proyectos de Estado del monarca venido de Nápoles, de Carlos III. Cuando llega a España, al poco tiempo de llegar a España, lo pone en marcha. Y esto entronca directamente con unas reformas llevadas a cabo por el absolutismo ilustrado en España, unas reformas que son las reformas militares. Hemos visto las políticas, hemos visto las económicas, las de educación. Vamos a ver ahora, vamos a repasar brevísimamente las militares, ¿no? Bien, pues podríamos hablar también de una nueva planta militar. Es decir, se acaba con el modelo militar de los Austrias, hasta cierto punto quizá impelidos por
que la guerra de sucesión va a empezar muy pronto, pero ya tenían claro que iban a hacer esas reformas previamente, la documentación así nos lo cuenta, nos lo avala. Y se termina con ese modelo militar de los Austrias y se va a empezar con un nuevo modelo militar, bueno, pues entre otras cosas porque había que combatir en la guerra de sucesión con los aliados, y los aliados era Francia, era la Francia de su abuelo, de Luis XIV. Entonces, la reforma militar empieza, y es lo fundamental, porque a partir de este momento los Borbones también, a golpe de reglamento, a golpe de ordenanzas, los Borbones van a crear un ejército permanente por primera vez. Un ejército permanente en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Es decir, no cuando se acaba la guerra, disolvemos, no. Ejército permanente en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Esto contrasta con el modelo de los Austrias clarísimamente, ¿no? Por lo tanto, ejército permanente. A esto va asociada la profesionalización del militar, la carrera militar. Ya no se iba a ser militar para una campaña, para otra. Ahora había un cursus honorum y se diseña, podríamos decir, la carrera de las armas. Una carrera que, bueno, pues podríamos considerarla también funcionarial, ¿no?, al servicio de la monarquía durante toda la trayectoria vital del individuo. Eso es interesante también. Y luego después, para llegar a este nuevo ejército, la reforma en las estructuras. Aquí lo más impactante, lo que más impacto social podía tener, y los ilustrados tenían, pero bueno, estaban en guerra, era el pase del tercio al regimiento. La unidad del ejército de los Austrias era el tercio. Los tercios españoles, bueno, poco que decir, claro. Entonces, en la memoria histórica del español de aquella época, el tercio ocupaba un lugar, bueno, pues bastante interesante y bastante elevado. Y de repente se acaba con casi 200 años de tercios españoles y se introduce una nueva orgánica, una nueva unidad, que es el regimiento. De la misma forma que se hace en ese ejército permanente una estructura nueva también de armas y cuerpos. Es decir, estarán las inmemoriales, el arma de infantería, el arma de caballería, y luego van a ir teniendo cada vez un protagonismo mayor desde principios de siglo los cuerpos llamados facultativos del ejército, minoritarios, más pequeños, que son el cuerpo de ingenieros militares y el cuerpo de artillería. Y a lo largo del siglo irán consolidando ese peso dentro del nuevo organigrama del ejército. A esto hay que añadir que los Borbones crean los cuerpos de la Casa Real, los guardias de corps, etcétera, que, bueno, la historiografía siempre nos dice, Francisco Andújar es uno de los que lo tiene trabajado, que es como un ejército dentro del ejército, porque hay una serie de connotaciones que nos hablan de la excepcionalidad de los cuerpos de la Casa Real, incluso desde el punto de vista militar. Otra de las medidas que va a tomar la monarquía es reservar el acceso a la oficialidad, va a haber un cambio en el acceso a la oficialidad, reservarlo a los hijos de la nobleza en diferente grado. Por eso había que presentar a partir de este momento expedientes de pruebas de nobleza para poder aspirar a ser oficial. Y como la nobleza y en general la sociedad en los últimos 30 años del siglo XVII había ido perdiendo interés, apartándose de lo militar y demás, pues lo que va a hacer es una operación, el gobierno de Felipe V, de marketing, una operación excelente para dignificar el acceso a la oficialidad. Es decir, pues solo van a ser oficiales a mi servicio, porque los reales ejércitos son reales, son al servicio del rey. Entonces solo van a ser oficiales aquellos que vienen de este yacimiento social, aquellos que vienen de aquí y que nos lo tienen que acreditar. Y junto a esta reforma para acceder en los ejércitos hay otra que es fundamental, y es la de la educación militar.
Para infantería y caballería se formarán a los futuros oficiales cadetes de regimiento dentro de los regimientos, pero, y aquí viene lo importante, para la Armada, para ingenieros y artillería, se van a crear colegios militares, escuelas militares, las primeras en la España de la Ilustración, que además van a tener un protagonismo en el ámbito científico y técnico, en la introducción de la ciencia y la técnica, importantísimo. Son instituciones de nuevo cuño, con un planteamiento absolutamente no solo ilustrado, sino ambicioso, ¿no? Estas instituciones docentes, militares y navales van a empatizar totalmente con la monarquía, con el proyecto ilustrado de la monarquía, y muchos historiadores de la ciencia, varios, han publicado y han repetido varias veces la expresión de en la Ilustración el científico vestía de uniforme. Es decir, porque ahí tenemos del Colegio de Guardias Marinas del año 1717 que funda Felipe V, pues Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que verdaderamente no solamente van a ser oficiales de la Armada, sino científicos en ejercicio, trabajando con los académicos de la Academia de Ciencias de París, por ejemplo, o participando en la expedición a la medición del meridiano en el Virreinato del Perú en el año 1737, que dará origen a las observaciones astronómicas. Van a salir unas obras clásicas en toda esta época y efectivamente van a ser científicos que vestían de uniforme. Lo mismo podemos decir para los ingenieros militares. Se crea la escuela en Barcelona y viene a dirigir el cuerpo y la escuela Próspero de Verbum, y lo mismo podemos decir de la artillería, tanto en el reinado de Felipe V como Fernando VI, como cuando con Carlos III se crea el Colegio de Artillería de Segovia. Es un colegio militar que rápidamente va a obtener un prestigio muy importante, no solo en el territorio peninsular, sino en el resto de Europa. Un prestigio en muy pocos años, pero es que ese colegio militar crea un modelo de institución docente militar, igual que la Academia de Guardias Marinas. La peculiaridad es que sigue en la misma ciudad castellana hasta el día de hoy, y ese modelo se basa fundamentalmente en, me permiten la expresión, fichar lo mejor. Es decir, partir de un claustro de profesores muy potente para enseñar allí ciencia, técnica y disciplinas militares, pero que no tenían que ser necesariamente militares, sino que como jefe de estudios, 1764, cogen al padre Eximeno, matemático de la Escuela Valenciana, y el padre Eximeno será jefe de estudios hasta la exoneración. El mejor claustro de profesores, decíamos. Y aquí tiene mucho interés que en el Colegio de Segovia, ya Carlos III tiene este proyecto, se ejecuta al principio del reinado de Carlos IV, se va a crear anejo al Alcázar de Segovia, que es donde están las aulas de aquella academia, un laboratorio, un real laboratorio de química, un potentísimo laboratorio de química, uno de los mejores dotados de Europa, así lo reconocía, bueno, él decía el mejor laboratorio que hay en Europa, así lo reconocía el químico Louis Prus en su discurso de apertura de ese laboratorio, porque Louis Prus va a ser fichado, decíamos, para dirigir ese laboratorio. En la Ilustración europea y en la española singularmente encontramos ejemplos señeros de esta contratación o importación de científicos, de técnicos que vienen a nuestro país para empujar en la dinamización de todos estos proyectos ilustrados. Bien, decíamos, el mejor profesorado, un plan de estudios muy ambicioso. Ahí lo que podemos ver, sin duda, es la fundamentación científico, matemática, técnica, también la geometría es importante, de los planes de estudio de los oficiales de artillería. Y finalmente, una herramienta imprescindible en la Ilustración, que es una gran biblioteca ilustrada. Una biblioteca que desde el primer momento se crea con fondos, va a partir de fondos de la Real Sociedad Militar Matemática de Madrid, de corta vida en Madrid, y
algunos fondos vendrán de Cádiz, de un colegio, una escuela de artillería que había en Cádiz, a quien que encargaron desde esa escuela fondos para su biblioteca a Jorge Juan cuando salió y viajó por el extranjero, singularmente por Inglaterra. Entonces, esos son los fondos de partida, y el conde de Gazola, el director del centro, dijo: todo esto está en Simancas, dijo, no faltarán dinero para libros, no faltará dinero para libros. Y la biblioteca realmente en muy pocos años tiene una entidad propia, es espectacular, es una herramienta de trabajo que potencia no solo la docencia, sino lo que tienen estos colegios militares, también hay investigación. Esto es muy interesante y por eso se crea también el laboratorio de química como un nuevo gabinete que va a apoyar a la enseñanza, pero también a la investigación, porque los artilleros del siglo XVIII, antes lo comenté y entronco con ello, van a ser ingenieros industriales, no solo los oficiales que disparan los cañones en la campaña, sino van a ser ingenieros industriales. Ese proceso de estatalización de la industria militar que Carlos III va a poner en marcha va a estar presidido por la figura de los artilleros como directores de esas primeras fábricas militares en España. Para eso había que formarles y la química metalúrgica era imprescindible. Entonces vino Prus, la labor de Prus en Segovia fue espectacular, para sus propias investigaciones y luego también para las del Colegio de Artillería, ¿no? La ley de las proporciones definidas termina de cerrarse y de definirse en Segovia, va a dar a la imprenta una obra clásica de la historia de la ciencia, que son los anales del Real Laboratorio de Química, multidisciplinares, podríamos decir, pero aplicando la ciencia a la milicia, que es donde él estaba, aunque no le gustase mucho dar clases, le gustaba más investigar, evidentemente, pues aplicándolo por primera vez en la historia, Prus idea las primeras pastillas de caldo para la resistencia del soldado en campaña. El primer complejo vitamínico, el Starlus, para ir a la guerra, ¿no? Bueno, pues están en Simancas. En Simancas están las muestras de cerdo, de vaca, de no sé qué. Realmente espectacular. De la misma manera que este colegio de artillería y de la mano de Luis Prus va a hacer una experiencia primera en el mundo, que es una experiencia de aerostación militar con globo cautivo con fines de observación en la campaña. Entonces, los primeros aerosteros militares del mundo serán los alumnos que Prus coge de Segovia y mete en el globo aerostático, lo eleva haciendo una prueba en la plazuela del Alcázar de Segovia. Hemos dicho que es globo cautivo. Como la prueba sale bien, en 1792, a finales de noviembre, se presentará ante la familia real en el Escorial. Es decir, estamos en un nivel de institución ilustrada que no es de extrañar que tenga una trascendencia fuera de nuestras fronteras muy importante. De hecho, solo un último dato: Napoleón, cuando se produce la invasión, viene a España también, en diciembre de 1808, y envía un destacamento francés para que vaya al Colegio de Artillería, para que vea los cañones con los que se entrenaban y se adiestraban los alumnos, y para requisar así todas las ediciones del Tratado de Artillería de Tomás de Morla, que fue, pues nada, un artillero, un general de artillería realmente ilustrado, admirado por Napoleón, que también era artillero y que, vuelvo a repetir, requisó todas esas obras y se las llevó. Por eso este tratado de la Academia de Segovia está en todas las bibliotecas militares de Europa, por esa difusión. Bien. La monarquía también va a hacer una política cultural específica en la Ilustración, es decir, hay un control, hay un cierto control de la cultura, un planteamiento nuevo, inspirado en Francia, inspirado en lo que hizo Luis XIV, la financiación de determinadas instituciones nuevas, las reales academias. Ahí hay un proteccionismo, un impulso de la imprenta en todas estas instituciones. La imprenta real va a hacer ediciones realmente impresionantes en esta época de la que hablamos, acompañada muchas veces de los trabajos
inmensos de la calcografía. La calcografía que, bueno, pues hacía los grabados y en la imprenta se hacía la composición, ¿no? También es verdad que habrá nuevos espacios de sociabilidad. Se empezará, porque la introducción de la ciencia, la técnica, el pensamiento ilustrado en España en la Ilustración era importante, pero aquí sí que se puede ver como una cierta intención de transferencia de todo este conocimiento, pero bueno, tamizado, ¿no? Es decir, difusión del pensamiento y de la ciencia y la técnica ilustrada. Entonces, esos espacios de sociabilidad, no solo las academias, que son instituciones de otro cariz, sino esos espacios de sociabilidad, salones, tertulias, van a protagonizar momentos muy interesantes de la ilustración en España. Y aquí hay que decir que es bien interesante que muchas de esas tertulias y esos salones eran convocados por señoras. El papel de la mujer, no daba tiempo a decirlo, pero en Europa también se reivindicó por Mary Wollstonecraft, Olivia de Junge, pero aquí en España, en el ámbito de la igualdad entre hombre y mujer, por qué son iguales, por qué no son iguales, cómo deberían ser, fue el padre Feijóo el que hizo los escritos que arrancaron todo este pensamiento, ¿no? Y la mujer, pues eso, va a convocar mujeres, claro, de una posición social determinada, con una formación también determinada que no era la usual. Estamos hablando de élites, estamos hablando de excepcionalidades, pero que cumplieron su misión de difusión de todo este proyecto ilustrado de la monarquía, y de la misma forma que contribuyó la prensa. La prensa en el siglo XVIII en España, en Europa, en España también, va a dinamizar todo esto, ¿no? Al final llegamos a una conclusión, o a mí me gusta llegar a una conclusión. Hace muchísimo tiempo hubo un debate que si había ilustración en España o no, qué tal, así con la autoestima muy baja todos, pero ciertamente hubo una ilustración española con diferentes influencias, pero me gusta marcar el carácter autóctono de esta ilustración española, con notables individualidades. No hemos podido hablar de las individualidades en todos los ámbitos, que muchos de ellos vivían en esa contradicción de reformismo, sí, queremos reformar, pero no cortar radicalmente con el pasado, no hacer la revolución. Una ilustración autóctona, decíamos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Herrero por una introducción tan exhaustiva, tan brillante y tan agradable. A mí me ha encantado porque como historiador de la ciencia yo empecé estudiando muchísimo la ilustración, aunque los historiadores de la ciencia tenemos que estudiar, como decía José María López Piñero, desde Plato hasta la Anato. O sea, no estamos demasiado especializados. Pero me ha encantado porque durante el franquismo la ilustración era tabú. Era el periodo francés. Y en la actualidad parece que también, porque todas esas maravillas que hicieron los Borbones de reforma, desde mi punto de vista de la centralización en favor del pueblo, en contra de los privilegios de todo el mundo, pues a mí me parecen dignos de imitación. Todas las cosas que nos ha contado, la gran cantidad de proyectos para mejorar España y el pueblo español. Entonces, yo creo que me encanta ahora lo que empezó Domínguez Ortiz y lo que veo que siguen ustedes, que es estudiar ese periodo histórico con mirada crítica y sin ningún prejuicio. Y eso, pues a mí, sinceramente, me satisface de una manera especial. Por eso quiero volver a dar las gracias por haber venido aquí a la doctora Herrero. Espero que todos ustedes pues lo hayan pasado tan bien como lo he pasado yo y deseo también que nos sigan en este viaje por la ilustración, que va a ser un poco más corto que durante el barroco, pero
por lo que empiezo a ver con la mismísima excelencia que en otras ocasiones. Muchas gracias.